¿Qué tal? Muy buenas noches. Me presento. Soy Elvis Soto Basurto, médico ocupacional con un poco más de 5 años de experiencia. Médico ocupacional de diferentes rubros, entre los que destacan, bueno, el sector industria, alimentación, textil, deporte eh, y también construcción. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la nueva normativa, la 448, acerca del COVID, del plan que debemos implementar dentro de las empresas para el COVID. Ahora, este plan, esta clase no va dirigida exactamente a hacer una lectura de lo que dice la normativa, tanto de la 239 como la 448. La clase va más dirigida para detallar cuáles son las características principales de esta nueva normativa, por qué es necesario implementarlo desde un punto de vista de salud ocupacional y a la vez prepararnos para una posible fiscalización, que son las que están viendo. Por esa razón, esta clase va dirigida, en primer lugar, en dos bloques. Está repartida en dos bloques. La primera parte vamos a ir hasta el lineamiento 4 de la misma norma, pero como les repito, los pasos que vamos detallando delante de la norma va a ser solamente para cumplir con el punto a punto como lo detalla la 448. Sin embargo, lo que más debemos de esforzarnos, de enfocarnos, es cómo enfrentar una fiscalización y por qué tanto desde el punto de vista de salud ocupacional, que es lo que tal vez más problemas nos lleve al momento de interpretar esta normativa. Para realmente saber por qué debemos implementarlo, primero debemos de saber qué cosa es el COVID. El COVID, o llamado coronavirus, el COVID-19, es una enfermedad causada, valga la redundancia, por este virus. La enfermedad se puede demostrar de diferentes maneras, desde casos leves como son la sensación de falta de aire, tos, fiebre, malestar general o personas totalmente asintomáticas, hasta pasando por casos moderados, personas que ya necesitan estar hospitalizadas o llegar a severos casos donde necesitan estar en cuidados intensivos. Este COVID o esta enfermedad nace en China, teóricamente porque se transmitió de un animal hacia una persona al haber comido, al haber ingerido un alimento infectado. ¿Por qué se transformó en una pandemia? Bueno, porque no conocíamos esta enfermedad. Primero fue solamente un brote dentro de China, nadie lo supo contener, no se esperaban tal vez lo que estaba sucediendo y comenzó a movilizarse. ¿Por qué hago toda esta introducción? Para saber más o menos a qué es lo que nos vamos a enfrentar. Un país como China no lo pudo contener dentro de una población, dentro de un lugar exacto, como un brote. Se transformó en una epidemia para ellos. No lo pudieron contener como nación. Se les fue de las manos y se fue del país. No lo pudieron contener en un continente. Llegó a Europa, llegó a América. Algunos países cerraron fronteras y esperaron de que este virus no ingresara. Sin embargo, terminó ingresando. Sin embargo, está entre nosotros. Hace unos meses, Perú no tenía esta enfermedad hasta que a una persona X la trajo tras un viaje. Recuerdo que cuando llegó, comenzaron a salir las alertas epidemiológicas, que también se las recomiendo. No solamente valgámonos de la 448, hay que ir de la mano si es que esta cambiar en algún momento de las nuevas alertas epidemiológicas. Las alertas epidemiológicas definían, por ejemplo, un caso sospechoso cuando tenías 1 o 2 síntomas y además de eso, debías de tener el antecedente de haber estado en contacto con una persona proveniente, digamos, de China, para ser considerado un caso sospechoso. Eso cambió poco a poco. ¿Por qué? Porque el virus no lo pudimos detener como país, no pudimos contenerlo. No pudimos contenerlo en un distrito y se fue, se esparció por todo Lima. Y luego no lo pudimos contener en Lima, se fue por todo el Perú. Así es como pasamos a ser un país de transmisión comunitaria, tal igual como pasó con Ecuador, con Chile, con Colombia, con México, etc. ¿Por qué hago toda esta introducción en esta primera parte? Porque no lo vamos a poder contener
evitar de que ingrese a nuestra empresa. Muchos ya hemos tenido casos positivos o casos sospechosos, o los vamos a tener si su empresa está reabriendo. Va a ser casi imposible contener el ingreso del virus. O tal vez si es una empresa pequeña de 10 o 20 trabajadores, nadie resulta afectado, pero algún familiar se va a afectar. Y nadie resulta afectado probablemente porque hayan casos asintomáticos. Tal vez solamente sean portadores. Si hablamos de una empresa de personas jóvenes, lo más probable es que nadie desarrolle síntomas. Solo hablamos de probabilidades, porque el comportamiento del virus, como les voy a decir en estos primeros minutos de introducción, es muy distinto de persona a persona, de población a población. Vemos personas mayores que teóricamente deberían de sufrir con el COVID y no han fallecido, y personas jóvenes que teóricamente no son población de riesgo y lamentablemente terminan falleciendo. Las principales formas de cómo enfrentar este virus son tres. Las principales: el uso de mascarilla, el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social. De eso se venía hablando desde que apareció el virus. Esas son sus características generales. Y en base a estos tres es como nace la nueva definición, la nueva normativa de la 448. Un correcto uso de mascarilla. Pero este correcto uso de mascarilla no sirve de nada si no guardamos el distanciamiento social. Y viceversa. Por eso es que en la nueva 448 se define a un cerco epidemiológico si usted ha roto el distanciamiento, ha estado cerca de una persona o ha compartido ambientes con una persona diagnosticada de COVID, pero a la vez no ha usado el EPP. Si usted usa EPP, si usted conserva el distanciamiento y el lavado frecuente de manos, lo más probable es que la carga viral que le llegue a usted no le vaya a afectar. Estas tres características las hace especial el COVID, porque es de donde nosotros debemos de partir para implementar nuestra 448. Lo principal es un correcto lavado de manos, como lo vamos a demostrar también en los lineamientos que mencionan a continuación. Esas tres primeras partes que estoy diciendo está detallada en la normativa. Ahora, hablamos de prevención, no hablamos de un despistaje generalizado de toda la población, porque ahorita, en este momento, lo más probable es que sigamos haciendo los despistajes como se comenzaron a hacer en algunos mercados y salga un 30, 40, hasta 50% de la población infectada. El 25% de la población de Lima se considera que ya ha sido contagiado de COVID. Falta, entre comillas, el otro 75%. Así que si hacemos un despistaje, nos va a salir la cuarta parte de la población infectada, o que ya estuvo infectado, si es que seguimos haciendo las lecturas con las pruebas rápidas o las pruebas serológicas cualitativas. Habiendo hecho esta introducción, vamos ahora a ver, lineamiento por lineamiento, cómo nace esta 448. Cuando el virus llega al Perú, nacen las alertas epidemiológicas, como guías para los médicos. Como les comentaba, antes de ser un país de transmisión comunitaria, se le denominaba solamente un país con la infección del COVID que había llegado. Se definieron los casos: sospechoso, caso confirmado y caso descartado. Y es ahí cuando, en esta línea de tiempo, cuando se trata de definir un caso descartado, legalmente, ¿cómo lo vamos a considerar en el Perú un caso descartado? Así que los primeros que comenzamos a ver esto fuimos los médicos, pero en el sector sanitario, en los hospitales, a definir este tipo de casos y cómo íbamos a hacer si teníamos un caso sospechoso. Tal vez ahí, comentario, un poco de demora, porque no generábamos descansos médicos, tal vez para aislar a las personas, y no podíamos porque no eran los lineamientos. Y las personas con tos, con estornudos, probablemente seguían yendo al trabajo. Tal vez ahí es donde se dan cuenta y dicen que no, debemos de contener esto, y se arma todo un plan para que el empleador implemente dentro de su trabajo medidas que le permita evitar o disminuir el riesgo de que la infección llegue y genere, obviamente, ausentismo, mortalidad dentro del trabajo. Es así como nace la RM239 y muchos elaboran su plan. Y teníamos que cumplir un montón de procesos para que nuestro plan pueda llegar al MINSA y que sea aceptado.
Luego de haber hecho todo esto, usted puede encontrarse ya hasta este momento, hasta esta línea, en un par de situaciones. Primera situación, Doc, ya elaboré mi plan, ya lo presenté, ya me lo aprobaron, ¿ahora qué hago? Bueno, simplemente vamos a ceñirnos a los lineamientos que vamos a decir a continuación, va a adaptar usted su plan y lo va a enviar, porque eso dice la normativa. Simplemente agarro mi plan y lo envío. Estando en el casillero de salida del correo como enviados hacia tal dirección que aparece en la 448, bueno, yo cumplí con enviar mi plan, porque plan enviado es el plan aceptado. Eso es lo que actualmente les indica, perdón, solamente enviar su plan. Si usted está actualizando su plan, actualícelo y envíelo. Si usted no ha actualizado su plan y recién lo está haciendo, muy bien, perfecto, porque su empresa recién está reabriendo, elabore su plan, lo presenta mediante correo y se va a considerar aceptado. Ojo con lo que presentemos en el plan, ¿no? Sugerencia, recomendación, claro, siempre estar por encima del estándar de lo que nos pide la norma para asegurar que las medidas que estoy tomando sean correctas y no haya infección dentro de mi trabajo. Sin embargo, también les recomiendo de que lo que pongamos en nuestro plan debemos de cumplirlo y debemos de evidenciarlo, porque cuando nos llegue la fiscalización se van a basar en esto. En lo primero es que si nosotros presentamos nuestro plan y si nosotros lo presentamos, se van a basar en lo que nosotros nos hemos comprometido en hacer, entre otras cosas generales que lo vamos a ir viendo. Primero, y antes de ir viendo qué cosas tiene este plan, lo que deberíamos primero de hacer es definir algunas palabras que se mencionan en esta nueva normativa. Si usted ya ha elaborado la 239 o usted es personal de salud, probablemente la mayoría de estas definiciones operativas les parezca conocida. Pero si usted no está todavía dentro de la elaboración del plan o forma parte del personal de seguridad y salud en el trabajo, les recomiendo que primero demos una checada rápida a estas definiciones. Las definiciones que les voy a presentar son las más comunes y las principales que debemos de tener en consideración, que debemos de recordar. Por ejemplo, ¿qué cosa es un aislamiento domiciliario y cuándo yo defino un aislamiento domiciliario? Un aislamiento domiciliario voy a definir cuando una persona se presenta en el trabajo con algunos síntomas. ¿Solamente síntomas? Bueno, son síntomas respiratorios definidas en la última alerta epidemiológica que va en el número 19 o en su misma normativa en la 448. A saber, si yo tengo tos, fiebre, constipación, estornudos, malestar general, sensación de falta de aire, dolor de garganta, 2 o más de estos síntomas, si yo lo presento, soy considerado un caso sospechoso. Si yo tengo fiebre, ya no lo dice la normativa, pero he tenido fiebre y tengo antecedentes respiratorios, puedo ser considerado un caso sospechoso. No necesariamente debo de tener el antecedente de haber estado en contacto cercano de una persona con COVID. No necesariamente, porque como les he dicho, actualmente el país ya es considerado un país de transmisión comunitaria. Es decir, si yo voy a la esquina a tomar mi carro y me cruzo con mi amigo, probablemente esta persona ya sea portadora o está contagiada de COVID y me esté contagiando. Y si yo presento 2 o 3 días después tos, dolor de garganta, me convierto automáticamente en un caso sospechoso porque yo no sé quién me pudo haber contagiado. Esta persona que se lo detecta como caso sospechoso se aísla, se va a casa. A ese acto se le denomina un aislamiento domiciliario. Si yo tengo en mi casa, Dios no quiera, un familiar con COVID positivo, pero yo no lo soy, no me voy a confiar como empleador al decir, muy bien, tu papá es positivo, ok, te hago ahorita una prueba y sale negativo y regresas al trabajo. No, lo vamos a ver posteriormente, porque no se grafican así las pruebas. Porque si mi papá fuera positivo, yo puedo desarrollar la enfermedad y puedo tener síntomas, inclusive hay estudios que hasta el 10 o el día 14, como al inicial se hablaba tanto, hasta el día 14 puedo desarrollar síntomas y puedo empezar a demostrar los anticuerpos. Así que una prueba negativa, ni bien tuve contacto, no me descarta. Y eso lo dice la 448.
Si usted es contacto cercano de un caso positivo, también inicia aislamiento domiciliario por 14 días. Tanto el positivo como la sospecha pueden gozar del descanso médico que lo emita su médico ocupacional, un médico particular, un médico de salud. Pero el aislamiento es de 14 días.